Ciertamente puedo hacer eso. Esta historia trata sobre un trabajador del turno de noche que se encuentra en una situación aterradora. Comienza de manera bastante inocente, pero las cosas rápidamente empeoran. Acababa de comenzar mi nuevo trabajo como guardia de seguridad en un gran edificio de oficinas. Mi turno comenzaba a la medianoche y duraba hasta las 8 a.m. Era un trabajo tranquilo y la mayor parte del tiempo pasaba las noches mirando los monitores que mostraban las diferentes partes del edificio. Yo era la única persona en el edificio durante mi turno, lo que hizo las cosas un poco inquietantes. Las primeras noches transcurrieron sin incidentes y comencé a adaptarme a la rutina del trabajo. Pero en la quinta noche noté algo extraño en el monitor. Una de las oficinas estaba iluminada, aunque se suponía que no había nadie en el edificio. Decidí investigar. Mientras me dirigía a la oficina, sentí una sensación de inquietud. El edificio estaba completamente en silencio y el único sonido eran mis propios pasos haciendo eco en las paredes. Cuando llegué a la oficina, descubrí que la puerta estaba cerrada. Probé el mango, pero no se movía. Fue entonces cuando escuché el sonido de pasos. Venían del otro lado de la puerta. Me congelé sin saber qué hacer. Los pasos se hicieron más fuertes y pude escuchar a alguien respirando pesadamente al otro lado de la puerta. De repente, la puerta se abrió de golpe y un hombre salió corriendo. Llevaba traje y corbata y parecía aterrorizado. Pasó corriendo a mi lado sin decir una palabra y pude oírlo correr por el pasillo. Me quedé allí por un momento, tratando de darle sentido a lo que acababa de suceder. Entonces escuché de nuevo el sonido de pasos, esta vez detrás de mí. Me di la vuelta y vi al mismo hombre parado allí, mirándome con los ojos muy abiertos. «Cierra la puerta», dijo, su voz temblando. «Cierra la puerta y no dejes entrar a nadie». Hice lo que dijo, cerrando rápidamente la puerta y bajando las persianas. El hombre se sentó en una de las sillas de la oficina y respiró hondo. «Gracias», dijo, su voz aún temblaba. «No sé qué habría hecho si no hubieras estado aquí». Le pregunté qué había pasado, pero no quiso hablar de eso. Se quedó allí sentado, mirando al vacío, perdido en sus pensamientos. Por el resto de la noche, me senté en la oficina con el hombre. No hablamos mucho, y el silencio solo se rompía con el sonido ocasional de alguien que pasaba por la puerta. Cada vez que eso sucedía, el hombre se estremecía y podía ver el miedo en sus ojos. Cuando mi turno llegó a su fin, me levanté para irme. El hombre me agradeció nuevamente y me deseó suerte con el trabajo. Salí de la oficina y caminé por el pasillo. Fue entonces cuando lo escuché. Fue un sonido que nunca olvidaré. Era un gruñido bajo y gutural, como nada que hubiera escuchado antes. Me di la vuelta y pude ver que la puerta de la oficina del hombre temblaba violentamente. El gruñido continuó, haciéndose más y más fuerte con cada momento que pasaba. Corrí hacia la puerta, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando llegué, pude sentir el gruñido reverberando a través de la puerta. Intenté abrirlo, pero no se movía. Era como si algo lo mantuviera cerrado desde el otro lado. Fue entonces cuando escuché un grito. Era el grito del hombre y estaba lleno de terror y dolor. Podía escucharlo retorciéndose dentro de la oficina y yo estaba en completo shock. Sabía que había oído pasos, pero no pude encontrar a nadie. Busqué cada centímetro de la estación, pero no había señales de nadie. Era como si se hubieran desvanecido en el aire. Traté de ignorarlo y continuar con mi trabajo, pero no podía deshacerme de la sensación de inquietud que persistía en mis entrañas. Mientras estaba sentado allí, no pude evitar pensar en lo que acababa de suceder. Traté de decirme a mí mismo que solo estaba escuchando cosas, que solo era mi imaginación lo mejor de mí. Pero en el fondo, sabía que ese no era el caso. Pasaron las horas sin más incidentes, pero el recuerdo de los pasos aún persistía en mi mente. Cuando finalmente terminó mi turno, no pude salir de la estación lo suficientemente rápido.
Mientras caminaba hacia mi auto, sentí que me invadía una sensación de alivio. Pensé que finalmente estaba libre de esa terrible sensación de malestar. Pero cuando subí a mi auto, vi algo que me heló la sangre. Alguien estaba parado en las sombras, observándome. No podía distinguir su rostro, pero sabía que estaban allí. Rápidamente, encendí mi auto y conduje lo más rápido que pude. Mientras me alejaba, no podía quitarme la sensación de que estaba siendo observado. A la noche siguiente volví al trabajo como de costumbre. Pero esta vez fui más cauteloso. Seguí mirando por encima del hombro, asegurándome de que no me seguían. Me aseguré de revisar cada rincón de la estación antes de ponerme a trabajar. Pero la inquietud nunca me abandonó. Cada sonido parecía más fuerte, cada sombra parecía más oscura. Era como si la estación estuviera viva con algo que me estaba observando. Traté de decirme a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero sabía que ese no era el caso. Entonces, al igual que la noche anterior, escuché los pasos. Esta vez, fueron más fuertes y más cercanos que nunca. Rápidamente, me levanté de mi escritorio y busqué en la estación una vez más. Pero al igual que antes, no había señales de nadie. Entonces supe que algo no estaba bien. No podía explicar los pasos o la figura que había visto la noche anterior. Pero sabía que no estaba solo en esa estación. Empecé a investigar un poco, tratando de averiguar si alguien más había experimentado algo similar. Lo que encontré me impactó hasta la médula. La estación fue construida en el sitio de un antiguo hospital psiquiátrico. El hospital había sido cerrado después de una serie de incidentes extraños, incluidos pasos inexplicables y avistamientos de figuras sombrías. El hospital había estado abandonado durante años antes de que se construyera la estación encima. Entonces supe que tenía que salir de allí. No podría trabajar en un lugar perseguido por los fantasmas del pasado. Presenté mi renuncia esa noche y dejé la estación para siempre. Hasta el día de hoy, todavía no puedo explicar lo que me pasó en esa estación. Pero sé que fue algo que nunca olvidaré. Los pasos y la figura en las sombras permanecerán conmigo para siempre, un recordatorio constante de los horrores que pueden acechar en la oscuridad de la noche. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. He estado trabajando en el turno de noche en esta gasolinera durante algunos meses y pensé que me había acostumbrado a la inquietante quietud de las primeras horas de la mañana. Pero anoche sucedió algo que me sacudió hasta la médula. Alrededor de las 3 a.m., un automóvil se detuvo en el estacionamiento. Miré por la ventana, esperando ver a algún viajero cansado que necesitara gasolina o bocadillos. Pero no había nadie en el asiento del conductor. El coche estaba al ralentí, los faros iluminaban los surtidores, pero no había nadie al volante. Pensé que tal vez el conductor había saltado para fumar o para usar el baño, pero después de unos minutos, todavía no había señales de nadie. Debatí llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Hay un coche sin conductor aparcado en mi gasolinera? Decidí investigar por mí mismo. Salí al aire frío de la noche, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Cuando me acerqué al auto, pude ver que la puerta del lado del conductor estaba abierta. Miré adentro, medio esperando ver una figura fantasmal detrás del volante, pero no había nadie allí. Mis ojos recorrieron el interior, observando los envoltorios de comida rápida esparcidos y las botellas de agua vacías. Pero entonces algo me llamó la atención. Un trozo de papel arrugado en el asiento del pasajero. Me acerqué y lo recogí, mis dedos temblaban. Era una nota. Si estás leyendo esto, decía, es demasiado tarde. No mires atrás. Con el corazón acelerado, me giré para mirar hacia la gasolinera. Fue entonces cuando los vi. Un par de ojos brillantes mirándome desde las sombras detrás de las bombas. Me congelé sin saber qué hacer.
Pero luego los ojos se acercaron y pude ver el contorno de una figura que emergía de la oscuridad. Era una persona, o al menos, parecía una. Pero algo en la forma en que se movían estaba fuera de lugar, espasmódico y poco natural. Me di cuenta con un sobresalto de que esta persona no estaba viva. Eran un cadáver, o algo peor. Y venían directamente a por mí. Corrí de vuelta a la gasolinera, cerrando la puerta detrás de mí. Podía escuchar la cosa afuera, golpeando contra las paredes, tratando de entrar. Tomé el teléfono y marqué el 911, mi voz temblaba mientras trataba de explicar lo que estaba pasando. Pero luego sucedió algo más que me heló la sangre. La línea telefónica se cortó. Intenté marcar de nuevo, pero el teléfono no funcionaba. Y luego escuché un sonido que me congeló hasta la médula. Un golpe lento y deliberado en el cristal de la ventana. Me di la vuelta lentamente, temerosa de lo que vería. Y allí estaba, mirándome con esos mismos ojos brillantes. No sé qué era ni de dónde venía, pero supe en ese momento que estaba en grave peligro. Me alejé de la ventana, el corazón latía con fuerza en mi pecho. Y luego, para mi alivio, escuché el sonido de sirenas en la distancia. La cosa de afuera pareció sentirlo también y se desvaneció en la oscuridad. Cuando llegó la policía, les conté lo que había pasado. Registraron el área, pero no encontraron señales del conductor o de la cosa que me había atacado. Me dijeron que probablemente era solo una broma enfermiza, pero yo lo sabía mejor. Nunca volví a trabajar en el turno de noche en esa gasolinera. Pero a veces, cuando conduzco por un camino oscuro en la noche, todavía puedo ver esos ojos brillantes mirándome desde las sombras. Intenté calmarme, pero me temblaban las manos. El miedo era real y no tenía idea de cómo lidiar con él. Decidí revisar las cámaras nuevamente con la esperanza de poder ver algo que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Mientras miraba las pantallas, vi algo que me hizo gritar. Una de las cámaras mostró una figura oscura parada justo fuera de la entrada. Era alto y delgado, con brazos y piernas largos. Su cara estaba oculta en las sombras, pero podía sentir sus ojos en mí. Me sentí paralizado por el miedo, incapaz de moverme o incluso respirar. La figura comenzó a moverse, caminando lentamente hacia la entrada. Podía escuchar sus pasos haciendo eco a través del edificio vacío. Sabía que tenía que hacer algo, pero no tenía idea de qué. Agarré el teléfono y marqué el 911 con la esperanza de que alguien contestara. Pero mientras esperaba una respuesta, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el sonido de la puerta abriéndose. Podía escuchar la figura caminando hacia mí, sus pasos cada vez más fuertes. Sabía que tenía que esconderme, así que rápidamente apagué todas las luces y me dirigí a la trastienda. Cerré la puerta y me escondí debajo del escritorio, con la esperanza de que la figura no me encontrara. Pero lo hizo. Podía escuchar su respiración, su aliento frío enviando escalofríos por mi columna. Empezó a arañar la puerta, tratando de entrar. Sabía que me estaba quedando sin tiempo. Cerré los ojos y comencé a rezar, con la esperanza de salir con vida. Pero a medida que el rascado se hizo más fuerte y más frenético, supe que se me había acabado el tiempo. La puerta se abrió de golpe y la figura se paró frente a mí. Era alto y delgado, con brazos y piernas largos. Su rostro estaba torcido en una sonrisa grotesca, sus ojos brillaban con malicia. Extendió la mano y me agarró, tirando de mí hacia él. Intenté defenderme, pero era demasiado fuerte. Me acercó más y más, hasta que estuve cara a cara con él. Su aliento era frío y asqueroso, y podía sentir su agarre apretándose a mi alrededor. Sabía que este era el final. Cerré los ojos y esperé lo inevitable. Pero entonces, escuché un sonido que me hizo abrirlos de nuevo. Era el sonido de una sirena de policía. La figura giró la cabeza, distraída por el sonido. Aproveché mi oportunidad y corrí hacia la salida, empujándola mientras salía. Corrí hacia el coche de policía,
mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Los policías se apearon del coche con las armas en la mano. Me preguntaron qué había pasado y les conté todo. Entraron a investigar, pero no encontraron nada. Hasta el día de hoy, todavía no sé qué era esa figura o por qué me perseguía. Pero una cosa estoy segura, nunca volveré a trabajar en otro turno de noche. Fue otra noche triste en la gasolinera, donde trabajé en el turno de noche. Las luces fluorescentes parpadeaban y zumbaban, emitiendo un brillo espeluznante por toda la pequeña tienda. Yo era el único allí, como de costumbre, excepto por el cliente ocasional que entraba a tropezones para comprar cigarrillos o una barra de chocolate. Pero algo era diferente esta noche. Mientras estaba de pie detrás del mostrador, hojeando distraídamente Reddit en mi teléfono, sentí una creciente sensación de inquietud que se apoderó de mí. Era como si me estuvieran observando, o como si algo estuviera al acecho más allá de mi visión periférica. Traté de deshacerme de la sensación y concentrarme en mi teléfono, pero los vellos de la nuca se me erizaron. Fue entonces cuando escuché un sonido desde la parte trasera de la tienda, un suave crujido. Me congelé, escuchando atentamente. Parecía que alguien se movía en el almacén. Agarré el bate de béisbol que teníamos debajo del mostrador y me dirigí con cautela hacia la parte trasera de la tienda. El almacén era pequeño y estrecho, con cajas y cajones apilados al azar en los estantes. Mientras miraba el espacio tenuemente iluminado, vi que algo se movía en las sombras. Con el corazón acelerado, di un paso adelante, blandiendo el bate. ¿Quién está ahí?, grité, mi voz temblaba. No hubo respuesta. Podía sentir mis palmas comenzando a sudar mientras me acercaba a la fuente del movimiento. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura agazapada en un rincón. Agité el bate, pero atravesó la figura como si estuviera hecha de humo. Tropecé hacia atrás, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había escuchado historias sobre este lugar embrujado, pero nunca las había creído hasta ahora. La figura se puso de pie lentamente, sus rasgos no se distinguían en la penumbra. Parecía estar observándome y sentí un impulso repentino de huir. Me volví y corrí hacia el frente de la tienda, cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé allí por un momento, tratando de recuperar el aliento. La figura todavía estaba en la parte trasera de la tienda, pero podía oírla moverse, como si estuviera buscando algo. Me di cuenta con un sobresalto de que estaba tratando de encontrar una salida. Busqué un teléfono, pero el teléfono fijo de la tienda estaba muerto y mi teléfono celular no tenía señal. Estaba atrapado, solo con la figura fantasmal que parecía decidida a hacerme daño. A medida que avanzaba la noche, la figura se volvió más y más inquieta. Derribó las pantallas y las cajas se estrellaron contra el suelo. Sus movimientos se volvieron más erráticos y pude escuchar su respiración cada vez más fuerte y más trabajosa. Estaba paralizado por el miedo, sin saber qué hacer. Pero cuando la figura comenzó a moverse hacia el frente de la tienda, supe que tenía que actuar. Agarré el bate de béisbol y me preparé para el impacto cuando la figura irrumpió por la puerta. Pero cuando se abalanzó hacia mí, agité el bate con todas mis fuerzas y conecté con su cuerpo sin forma. Hubo un repentino destello de luz y la figura se disipó en el aire. La tienda quedó en silencio una vez más, salvo por el sonido de mi respiración entrecortada. Cuando el sol salió por el horizonte, supe que había sobrevivido a la noche. Pero también sabía que nunca olvidaría los horrores que había presenciado, la figura fantasmal que me había perseguido durante esas largas y oscuras horas. A partir de esa noche renuncié a mi trabajo como empleada del turno de noche en la gasolinera. Nunca hablé de la experiencia con nadie, pero sabía que llevaría el recuerdo conmigo por el resto de mis días. Era otro turno de noche típico en la fábrica. El zumbido de las máquinas y el sonido metálico ocasional llenaban el aire. Estaba acostumbrado a la monotonía del trabajo y había aprendido a desconectarme del ruido que me rodeaba.
pero esta noche fue diferente. Esta noche me sentí como si estuviera siendo observado. Comenzó con una sensación extraña en mis entrañas, como si algo no estuviera bien. No podía identificarlo, pero los pelos de la nuca estaban de punta. Traté de quitármelo de encima y concentrarme en mi trabajo, pero el sentimiento solo se hizo más fuerte a medida que avanzaba la noche. Alrededor de la medianoche, decidí tomarme un breve descanso y tomar un poco de agua de la sala de descanso. Mientras caminaba por el pasillo oscuro, escuché un leve susurro. Al principio, pensé que era solo mi imaginación jugándome una mala pasada, pero el sonido se hizo más fuerte y más nítido con cada paso que daba. Me detuve en seco y escuché atentamente. Era una voz, pero no venía de ninguna dirección en particular. Parecía provenir de todo mi alrededor, susurrando en un idioma que no entendía. Traté de ignorarlo y decirme a mí mismo que solo eran las máquinas que me jugaban una mala pasada, pero la sensación de inquietud solo se hizo más fuerte. Mientras regresaba a mi estación, noté que las máquinas funcionaban más lentamente de lo habitual. Me acerqué al panel de control e intenté solucionar el problema, pero todo parecía estar en orden. Fue entonces cuando noté un extraño símbolo grabado en la superficie metálica de la máquina. Era un símbolo que nunca había visto antes y me puso la piel de gallina. Me froté los ojos e intenté concentrarme en la tarea que tenía entre manos, pero los susurros se hicieron más fuertes e insistentes. Era como si las voces estuvieran tratando de decirme algo, pero no pude distinguir qué era. De repente, las máquinas comenzaron a temblar violentamente y salieron chispas del panel de control. Traté de apagar las máquinas, pero los controles no respondían. Los susurros se hicieron más fuertes y más caóticos, y me di cuenta con una sensación de hundimiento de que algo andaba muy mal. Mientras miraba alrededor del piso de la fábrica, vi algo que se movía en las sombras. Era una figura, pero no era humana. Sus extremidades estaban torcidas y contorsionadas, y sus ojos brillaban con una luz de otro mundo. Intenté correr, pero la figura era demasiado rápida. Me persiguió a través de la fábrica, sus susurros resonando en mis oídos. Podía sentir su aliento en la nuca y sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me atrapara. Pero entonces, de repente, la figura desapareció. Los susurros cesaron y las máquinas se quedaron en silencio. Estaba solo en la oscuridad, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Salía trompicones de la fábrica y salía al aire fresco de la noche, sin aliento. Cuando volví a mirar a la fábrica, vi que el símbolo en el panel de control ahora brillaba con una espeluznante luz verde. Fue entonces cuando me di cuenta de la verdad: las máquinas no funcionaban mal, estaban vivas. Y tenían hambre de sangre. A partir de esa noche, nunca más volví a la fábrica. Pero a veces, cuando estoy acostado en la cama por la noche, todavía puedo escuchar las voces susurrantes y el sonido del metal rozando contra el metal. Y sé que las máquinas siguen ahí fuera, esperando a su próxima víctima.